Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 11. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like para que este tema siga estando en plataforma. El tema de hoy, una necesidad imperiosa. Para que todos podamos fructificar es necesaria la formación previa. Las diversas vocaciones laicales. Desde el punto 56, la rica variedad de la Iglesia encuentra su ulterior manifestación dentro de cada uno de los estados de vida. Así, dentro del estado de vida laical se dan diversas vocaciones, o sea, diversos caminos espirituales y apostólicos que afectan a cada uno de los fieles laicos. En el al veo fondo de una vocación laical común, florecen vocaciones laicales particulares. En este campo podemos recordar también la experiencia espiritual que ha madurado recientemente en la iglesia con el florecer de diversas formas de institutos seculares. A los fieles laicos y también a los mismos sacerdotes está abierta la posibilidad de profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia a través de los votos o las promesas, conservando plenamente la propia condición laical o clerical. Como han puesto de manifiesto los padres sinodales, el Espíritu Santo promueve también otras formas de entrega de sí mismo a las que se dedican personas que permanecen plenamente en la vida laical. Podemos concluir releyendo una hermosa página de San Francisco de Sales, que tanto han promovido la espiritualidad de los laicos. Hablando de la devoción, es decir, de la perfección cristiana o vida según el Espíritu, presenta de manera simple y espléndida la vocación de todos los cristianos a la santidad y al mismo tiempo el modo específico con que cada cristiano la realiza. En la creación, Dios mandó a las plantas producir sus frutos, cada una según su especie. En Génesis 1:11, el mismo mandamiento dirige a los cristianos, que son plantas vivas de su iglesia, para que produzcan frutos de devoción, cada uno según su estado y condición. La devoción debe de ser practicada en modo diverso por el hidalgo. ¿Ne? Se refiere al intelectual, estudio o profesionista, por el artesano, por el sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera o por la casada. Pero esto no basta. Es necesario además conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las obligaciones y deberes de cada persona. Es un error, mejor dicho, una herejía, pretender excluir el ejercicio de la devoción del ambiente militar, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares de los casados. En verdad, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa solo puede ser vivida en estos estados. Pero además de estos tres tipos de devoción, hay muchos otros capaces de hacer perfectos a quienes viven en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Colocándose en esa misma línea, el Concilio Vaticano II escribe: este comportamiento espiritual de los laicos debe de asumir una peculiar característica del estado de matrimonio y familia, de celibato o la viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No dejen, por tanto, de cultivar constantemente las cualidades
y las dotes otorgadas correspondientes a tales condiciones del servicio de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Lo que vale para las vocaciones espirituales vale también, y en cierto sentido con mayor motivo, para las infinitas diversas modalidades según las cuales todos y cada uno de los miembros de la Iglesia son obreros que trabajan en la viña del Señor, edificando el cuerpo místico de Cristo. La verdad, cada uno es llamado por su nombre en la unicidad e irrepetibilidad de su historia personal a aportar su propia contribución al advenimiento del reino de Dios. Ningún talento, ni siquiera el más pequeño, puede ser escondido a quedar inutilizado. En Mateo 25, 24 y 27, el apóstol Pedro nos advierte que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. En uno de Pedro 4:10. En el capítulo quinto, para que deis más fruto, madurar continuamente. El punto 57. La imagen evangélica de la vid y los sarmientos nos revelan otro aspecto fundamental de la vida y de la misión de los fieles laicos, la llamada a crecer, a madurar continuamente, a dar siempre más fruto. Como dirigente viñador, el Padre cuida a su viña. La presencia solicita de Dios es invocada ardientemente por Israel, que reza así: oh Dios Sebaot, vuélvete ya, desde los cielos mira y ve. Visita esta viña, cuídala, a ella la que plantó su diestra. En Salmo 80, 15 y 16. El mismo Jesús habla del trabajo del Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. En Juan 15, 1, 2, la vitalidad de los sarmientos está unida a su permanecer radicando a la vid, que es Jesucristo. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. En Juan 15:5, el hombre es interpelado en su libertad por la llamada de Dios a crecer, a madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder, no puede dejar de asumir su personal responsabilidad. A esta responsabilidad tremenda y enaltecedora alude la palabra grave de Jesús. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recoge, lo echan al fuego y lo queman. En Juan 15:6. En este diálogo entre Dios, que llama a la persona interpelada en su responsabilidad, se sitúa la posibilidad, es más, la necesidad de una formación integral y permanente de los fieles laicos, a la que los padres sinodales han reservado justamente una buena parte de su trabajo. En concreto, después de haber descrito la formación cristiana como un continuo proceso personal de maduración en la fe y de la configuración de Cristo, según la voluntad del Padre, con la guía del Espíritu Santo, han afirmado claramente que la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de las diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, de modo que todos los esfuerzos de la comunidad, sacerdotes, laicos y religiosos, concurran a este fin: descubrir y vivir la propia vocación y misión. Desde el punto 58, la formación de los fieles laicos tiene como objeto fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión.
Dios me llama y me envía como obrero a su viña. Me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su reino en la historia. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa, ordenada al reconocimiento gozoso y agradecido de tal dignidad y al desempeño fiel y generoso de la responsabilidad. En efecto, Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como buen pastor, que a sus ovejas las llama a cada una por su nombre, en Juan 10:3. Pero el eterno plan de Dios se nos revela a cada uno solo a través del desarrollo histórico de nuestra vida y de sus acontecimientos, y por tanto, solo gradualmente es en cierto sentido de día en día. Y para descubrir la concreta voluntad del Señor y nuestra vida son siempre indispensables la escucha pronta y dócil de la palabra de Dios y de la iglesia, la oración filial y constante, la referencia a una sabia y amorosa dirección espiritual, la percepción en la fe de los dones y talentos recibidos y al mismo tiempo de las diversas situaciones sociales e históricas en las que se está inmerso. En la vida de cada fiel laico hay además momentos particularmente significativos y decisivos para discernir la llamada de Dios y para acoger la misión que Él confía. Entre ellos están los momentos de la adolescencia y de la juventud. Sin embargo, nadie puede olvidar que el Señor, como el dueño con los obreros de la viña, llama en el sentido de hacer concreta y precisa su santa voluntad a todas las horas de la vida. Por eso, la vigilancia como atención solicita a la voz de Dios en una actitud fundamental y permanente del discípulo. De todos modos, no se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros en las diversas situaciones de la vida. Es necesario hacer que Dios quiere, así como nos lo recuerda las palabras de María, la madre de Jesús, dirigiéndose a los sirvientes de Caná, hacer lo que Él os diga en Juan 2:5. Y para actuar con fidelidad a la voluntad de Dios, hay que ser capaz y hacerse cada vez más capaz, desde luego, con la gracia del Señor, que no falta nunca, como dice San León Magno. Dará la fuerza a quien ha conferido la dignidad, pero también con la libre y responsabilidad colaboración de cada uno de nosotros. Esta es la tarea maravillosa y esforzada que espera a todos los fieles laicos, a todos los cristianos. La pausa alguna, conocer cada vez más las riquezas de la fe y del bautismo y vivirlas en creciente plenitud. El apóstol Pedro, hablando de nacimiento y crecimiento como las dos etapas de la vida cristiana, nos exhorta cómo los niños recién nacidos desean la leche espiritual pura, a fin que por ella crezcáis para la salvación. Una de Pedro 2:2. Una formación integral para vivir en la unidad. En el punto 59, en el descubrir y vivir de la propia vocación y misión, los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular, es decir, la vida de familia, de trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura, el sarmiento arraigado en la vid
que es Cristo, el fruto en cada sector de su actividad y de su existencia. En efecto, todos los distintos campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el lugar histórico del revelarse y realizarse en la caridad de Jesucristo para la gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto, como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega en la familia y en la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad y en el ámbito de la cultura, son ocasiones providenciales para un continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad. El Concilio Vaticano II ha invitado a todos los fieles laicos a esta unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura entre fe y vida, entre el Evangelio y la cultura. El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de una y otra ciudad, se refiere a las dos ciudades que menciona San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, de las cuales cada uno somos simultáneamente ciudadanos, siendo responsables por el bien de la ciudad terrena mientras vivimos suspirando por la ciudad de Dios, a esforzarse por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados siempre por el Espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura. Consideran por esto que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. La separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe de ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época. Por eso he afirmado que una fe que no se hace cultura es una fe no no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Aspectos de la formación. En el punto 60, dentro de esta síntesis de vida, se sitúan los múltiples y coordinados aspectos de la formación integral de los fieles laicos. Sin duda, la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida de cada uno, llamado como está a crecer interrumpidamente en la intimidad con Jesús, con la conformidad con la voluntad del Padre, en la entrega a los hermanos y en la caridad y en la justicia. Escribe el concilio. Esta vida de íntima unión con Cristo se alimenta en la iglesia con las ayudas espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo con la aparición activa en la Sagrada Liturgia, y los laicos deben usar estas ayudas de manera que, mientras cumplen con rectitud los mismos deberes del mundo en su ordinaria condición de vida, no se paren de la propia vida de unión con Cristo, sino que crezcan en ella desempeñando su propia actividad de acuerdo con el querer divino. Revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, no solo por el natural dinamismo de profundización de su fe, sino también por la exigencia de dar razón de la esperanza, ¿né? En 1 de Pedro 3:15, que hay en ellos frente al mundo y sus graves complejos problemas. Se hacen así absolutamente necesarias una sistemática acción de catequesis que se graduará según las edades y las diversas situaciones de vida, y una más decidida promoción cristiana de la cultura, como respuesta
a los eternos interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad de hoy. En concreto, es absolutamente indispensable, sobre todo para los fieles laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político, un conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia. Como repetidamente los padres sinodales han solicitado en sus intervenciones, hablando con la participación política de los fieles laicos, se han expresado del siguiente modo: para que los laicos puedan realizar activamente este noble propósito en la política, es decir, el propósito de hacer reconocer y estimar los valores humanos y cristianos, no basta las exhortaciones, sino que es necesario ofrecerles la debida formación de la conciencia social, especialmente en la doctrina social de la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices prácticas, congregación para la doctrina de la fe, sobre la libertad cristiana y liberación. Punto 72. Tal doctrina ya debe de estar presente en la instrucción catequética general, en las reuniones especializadas y en las escuelas y universidades. Esta doctrina social de la Iglesia es, sin embargo, dinámica, es decir, adaptada a las circunstancias de los tiempos y lugares. Es un derecho y deber de los pastores. Proponen los diversos morales también sobre el orden social y deber de todos los cristianos dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la participación activa en los partidos políticos está reservada a los laicos. Finalmente, en el contexto de la formación integral y unitaria de los fieles laicos, es particularmente significativo por su acción misionera y apostólica el crecimiento personal de los valores humanos. Precisamente en este sentido, el concilio ha escrito: los laicos tengan también muy en cuenta la competencia profesional, el sentido de la familia, el sentido cívico y aquellas virtudes relativas a las relaciones sociales, es decir, la probidad y el espíritu es de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortaleza de ánimo, sin las cuales ni siquiera puede haber verdadera vida cristiana. Los fieles laicos, al madurar la síntesis orgánica de su vida, que es a la vez expresión de la unidad de su ser y condición para su eficaz cumplimiento de su misión, serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, como espíritu de unidad y de plenitud de vida, colaboradores de Dios y educador. 61. ¿Cuáles son los lugares y los medios de formación cristiana de los fieles laicos? ¿Cuáles son las personas y las comunidades llamadas a asumir la tarea de la formación integral y unitaria de los fieles laicos? Del mismo modo que la acción educativa humana está íntimamente unida a la paternidad y maternidad, así también la formación cristiana encuentra su raíz y su fuerza en Dios, el Padre que ama y educa a sus hijos. Sí, Dios es el primer y gran educador de su pueblo, como dice el magnífico pasaje del canto de Moisés. En tierras desiertas le encuentra, en el rugiente caos del desierto, y le envuelve, le sustenta, le cuida como la niña de sus ojos, como un águila incita a su nidada. Revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y le toma, y le lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé le gusta a su destino. No había con él ningún dios extranjero. En Deuteronomio 32, 10, 12, 8:5. La obra educadora de Dios
se revela y cumple en Jesús el Maestro y toca desde dentro de su corazón de cada hombre gracias a la presencia dinámica del Espíritu. La Iglesia Madre está llamada a tomar parte de la acción educadora divina, bien en sí misma, bien en sus distintas articulaciones y manifestaciones. Así es como los fieles laicos son formados por la Iglesia y en la Iglesia en una recíproca comunión y colaboración de todos sus miembros, sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Así, la entera comunidad eclesial, en sus diversos miembros, recibe la fecundidad del Espíritu y coopera con ella activamente. En tal sentido, Metodio el Olimpo escribía: los imperfectos son llevados y formados, como en las entrañas de una madre, por los más perfectos hasta que sean engendrados y alumbrados a la grandeza y belleza de la virtud, como ocurrió con Pablo, llevado e introducido en la iglesia por los perfectos en las personas de Ananías, y después convertido a su vez en perfecto y fecundo en tantos hijos. Educadora es sobre todo la Iglesia Universal, en la que el Papa desempeña el papel del primer formador de los fieles laicos. A él, como sucesor de Pedro, le compete el misterio de confirmar en la fe a los hermanos, Lucas 22:32, enseñando a todos los creyentes los contenidos esenciales de la vocación y misión cristiana y eclesial. No solo su palabra directa pide una atención dócil y amorosa por parte de los fieles laicos, sino también su palabra transmitida a través de los documentos de los diversos discaterios de la Santa Sede. La Iglesia una y universal está presente en las diversas partes del mundo a través de las iglesias particulares. En cada una de ellas el obispo tiene la responsabilidad personal con respecto a los fieles laicos, a los que deben de formar mediante el anuncio de la palabra, la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, la animación y guía de su vida cristiana. Dentro de la iglesia particular o diócesis se encuentra y actúa la parroquia, a la que corresponde desempeñar una tarea esencial en la formación más inmediata y formal de los fieles laicos. En efecto, con unas relaciones que pueden llegar más fácilmente a cada persona y a cada grupo. La parroquia está llamada a educar a sus miembros en la recepción de la palabra, en el diálogo litúrgico y personal con Dios, en la vida de la caridad fraterna, haciendo palpar de modo más directo y concreto el sentido de la comunión eclesial y de la responsabilidad misionera. Además, dentro de algunas parroquias, sobre todo si son extensas y dispersas, las pequeñas comunidades eclesiales presentes pueden ser una ayuda notable en la formación de los cristianos, pudiendo hacer más capilar e incisiva la conciencia y la experiencia de la comunión y de la misión eclesial. Puede servir de ayuda también, como ha dicho los padres sinodales, una catequesis postbautismal a modo de catecumenado que vuelve a proponer algunos elementos del ritual de la iniciación cristiana de adultos, destinados a hacer captar y vivir las inmensas riquezas del bautismo ya recibido. En la formación de los fieles laicos, recién en la diócesis y en la parroquia por la que se refiere en concreto el sentido de la comunión y de la misión, es particularmente importante la ayuda que recíprocamente se presentan los diversos
miembros de la Iglesia. Es una ayuda que revela y opera a la vez el misterio de la Iglesia, madre y educadora. Los sacerdotes y los religiosos deben ayudar a los fieles laicos en su formación. En este sentido, los padres del sínodo han invitado a los presbíteros y a los candidatos a las sagradas órdenes a prepararse cuidadosamente para ser capaces de favorecer la vocación y misión de los laicos. A su vez, los mismos fieles laicos pueden y deben ayudar a los sacerdotes y religiosos en su camino espiritual y pastoral. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado la lectura el día de hoy y te recuerdo, pues, suscríbete a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros, regálame un like y te invito a la rifa de la Biblia latinoamericana que llevará a efecto este 24 de diciembre. Pues espero en tus comentarios si participo y para que se te tome en cuenta. Bueno, pues nos estamos mirando y espero que te encuentres excelentemente muy bien. Y aquellos que tengan algunos enfermitos, pues miren, desde aquí les deseamos lo mejor y sobre todo le vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que les llegue la salud, les llegue la fortaleza y que en el nombre de Él todo sale bien, todo sale como debe de ser. Bueno, hasta pronto.